Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy les presentamos el tema, como los miércoles solemos indagar un poco más, nos da la oportunidad al no ser Shabbat de indagar un poco más en escrituras o conceptos que no tienen, digamos, una relación directa con la escritura, con la palabra de poder, pero sí una relación indirecta, porque al final toda palabra es inspirada, nos dice la Biblia, ¿verdad? Esto quien quiera comprenderlo lo comprende, quien no, no lo comprende, pero realmente toda la escritura es inspirada porque nos va a ayudar a llegar donde hemos de llegar a través de los símbolos. Entonces vamos a estar hoy con el tema valor de cambio y valor de uso en la educación. ¿Qué es el valor de cambio y el valor de uso? Esto lo puso de relieve Karl Marx, que dijo que el valor de cambio es pagar la marca, se podría decir hoy, pagas la marca, pero no la utilización que haces del recurso o del producto, sino que pagas el producto por el valor de cambio que tiene. Esto es, por lo caro que es, pero no es por lo que utilices ni por el rendimiento que te dé, sino que es un valor de cambio, ¿verdad? El valor de uso sí sería un valor dado en base a la utilización que haces del producto, ¿verdad? A cómo te vales del producto para un rendimiento. Espero que haya quedado claro y a partir de aquí vamos a enarbolar la enseñanza. Ahora, siguiente pregunta, ¿qué es la educación? La educación es capacidad empática. La educación es la capacidad de pensar en el otro. Eso es la educación. No tiene que ver con títulos, ni con graduados, ni con másters, ni con, no sé, todos los logros que hayan académicos, sino que tiene que ver con la capacidad de pensar en el otro. Por ejemplo, una persona que llega y hace ruido y no deja dormir por saludar a un pariente con la bocina del auto, pues por supuesto no tiene educación, así tenga la carrera del galgo, como se dice, ¿verdad? Así tenga la carrera que quiera tener, pero no tiene educación porque no es capaz de ponerse en el lugar de otros y respetar el sueño de otros y respetar la vida del otro. Entonces, a partir de ahí, vamos a estar con escrituras. Eso sí, no piensen que estas enseñanzas de los miércoles no vamos a tocar escritura, porque por supuesto que la vamos a tocar y hoy abundantemente. Segunda de Pedro 2:16. En segunda de Pedro 2:16 nos dice así, queridos amigos y queridas amigas. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, está hablando de Balaam, el profeta, al que en el libro de Balaam de Números se le interpone una burra para hacerle ver su locura, le dice, y fue reprendido por su iniquidad, Balaam, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, la respuesta que puede emerger de valor de cambio y valor de uso que en la educación, y qué es la educación, aquí podremos notar de que Elohim se puede valer del analfabeto, se puede valer de aquel que no tiene una educación validada por el sistema, pero sin embargo sí puede ser utilizado porque una muda bestia de carga reprendió la locura del profeta. Es decir, que le hizo ver sabiduría al supuestamente sabio, una muda bestia de carga. Entonces, claro que puede utilizar a gente analfabeta, por supuesto que sí. Gente que no tenga reconocimiento académico del sistema, por supuesto que sí. En Efesios 2:10, en Efesios 2, verso 10,
nos dice así, dice, porque somos hechura suya. Entonces el analfabeto, el no versado, inclusive aquel que no piensa en el otro y no tiene por tanto educación, todos somos, dice, porque somos hechura suya. ¿De quién? De Mashiach. Creados en Mashiach Yahshua para buenas obras. Todos los seres humanos somos creados para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, porque no en vano, al llamarse el Mashiach, se llama el ser humano, lo que se traduce como el Hijo del Hombre. ¿Por qué es el Hijo del Hombre o el ser humano? Porque somos hechura suya. Por eso se le llama al Mashiach también en Isaías el Padre Eterno, el referente, el logos, el arquetipo. En 1 Timoteo 6:4, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 4, dice así, queridos amigos y amigas, dice, está envanecido, nada sabe, delira, esto está hablando del hombre que se la tiene por versado, que tiene el reconocimiento del sistema, pero que sin embargo no tiene educación porque la educación y la sabiduría parten del temor reverente a Yahweh. Cuando no se tiene temor reverente a Yahweh no puedes alcanzar ni sabiduría ni educación verdadera. Y entonces el que no tiene educación verdadera porque no tiene Torah, porque no tiene instrucción, porque no tiene temor reverente a Yahweh, dice, está envanecido, nada sabe, por más que multiplique la charlatanería y la palabrería, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Contiendas de palabras. Ahora, ¿cuántas contiendas de palabras se levantan aún entre los mismos religiosos, entre la gente que estudia Biblia o que dice estudiar Biblia? ¿Cuántas contiendas acerca de palabras, verdad? De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué son corruptos de entendimiento? Porque no son capaces de pensar en el otro, no se atienen a una autoridad, sino que simplemente hablan desde el envanecimiento. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, están todo el día pidiendo diezmo, pidiendo para ellos, que todo el mundo les ayude, pero ellos no ayudan. Apártate de los tales, o apártate, dice esta versión, apártate de los cuentos. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de alegría. En 2 Timoteo 2:23, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 23, nos dice así, dice, pero desecha las cuestiones necias, le vuelve a decir a Timoteo, dice, pero desechar las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, polemista, en otras palabras, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad a los que se oponen, está hablando. Entonces todo esto es educación, todo esto es saber estar, todo esto es, ¿cómo podríamos decir? Ponderar las cuestiones, argumentar equitativamente, ser justos en la dialéctica, ¿verdad? Que eso es lo que te hace ser justo, junto a la buena obra que está preparada de antemano. Entonces, en la educación y cómo te haces un valor de uso y no un valor de cambio, es decir, Elohim a todos puede utilizar en un momento dado
en un momento dado, pero aquellos que usa son aquellos que tienen un carácter formado. Y este carácter formado no es solamente para un momento puntual, que eso lo hace cualquiera, la burra de Balaam, sino que es para uso, tu vida, tu cuerpo, tu alma es un uso diario de tu Creador, y eso es la máxima, eso es a lo máximo a lo que podemos aspirar los seres humanos. Y a eso, a ser utilizados por Elohim de esa manera, se le llama polivalencia o polifacética. Vales para muchas cosas y te puedes ocupar en muchas cosas. Polivalencia o polifacética. Un representante de esta polivalencia o polifacética fue el apóstol Shaul, el Sholiach Shaul Pablo, que dice en Primera de Corintios, en 9, 20 al 22, nos dice de esta manera. Dice, fíjense lo que es la polivalencia o polifacética, a través de la cual Elohim te puede usar a todo tu ser, no por un espacio de tiempo esporádico, sino en tu carácter, para el tiempo que dure tu cuerpo. Entonces dice Shaul Pablo, en esta polivalencia y polifacética, dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, esto es una polifacética y una polivalencia. Vale para todos, valía lo mismo para predicarle a los gentiles que para predicarle a los judíos. Esto se llama polivalencia y polifacética, con las cuales puede ser usado más allá de un tiempo esporádico, que serías tú mismo como valor de cambio, pero no como valor de uso. ¿Entiende? Hablando de las palabras de Marx, te pagarían la marca o la reputación, pero no te pagarían tu valor de uso real, de cómo te usa Elohim verdaderamente. ¿Entienden? Entonces, lo que te da la calidad como valor de uso es la polivalencia y la polifacética, y poder hablarles a cada cual empatizando, ponerte en el lugar del otro para llevar la buena nueva a todos. ¿Entienden? En Juan 7:15 nos dice así. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, fíjense, como Yahshua HaMashiach tenía un valor de uso, porque Elohim lo usaba su cuerpo, usaba su ser, usaba su dialéctica, usaba su garganta, usaba su boca. Era un valor de uso, no un valor de cambio. Un valor de cambio eran todos los fariseísmos que tenían la reputación, pero no el valor de cambio, pero no tenían el valor de uso. Entonces dice Juan, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Tremendo, ¿no? ¿Cómo tiene esta educación? Hombre, tiene educación porque aunque no tenga los títulos de las escuelas de Gamaliel o de Gilel, sabe pensar en el otro. Tiene la capacidad de empatía, por lo tanto tiene educación. Y una educación que le hace ser utensilio en manos del alfarero, como vamos a ver. En manos de Elohim. Entonces, porque Elohim es el espíritu, es el Ruach, es el amor, ¿verdad? Y usa a aquellos que son capaces de ponerse en su boca verdaderamente, a través de la vivencia, de la vivencialidad, el amor, el Ahava. Mateo 25, 24 al 30 nos dice así. Mateo 25, 24 al verso 30 nos dice así. Dice,
hablando de la parábola de los talentos, famosa, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, claro, el analfabeto puede ser utilizado en un momento puntual, pero no en su carácter de uso, como valor de uso, sino que el analfabeto al final va a ser utilizado como valor de cambio solamente, no como valor de uso, porque va a ser utilizado en un momento puntual o momentos puntuales, pero no en su carácter. ¿Entienden? Entonces, el analfabeto puede ser llamado como analfabeto, pero si se mantiene analfabeto, ¿qué está haciendo? Enterrando su talento. Y de eso va esta parábola. Mateo 25, 24 al 30 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Tuvo miedo a la sociedad, tuvo miedo a salir, tuvo miedo a estudiar con otros para no medirse, porque si se medía a lo mejor salía mal parado, que esa es la razón que hay detrás. Y entonces dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, aunque hubiera sido, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento, al analfabeto, dejadlo más en las tinieblas todavía, y dadle al que tiene 10 talentos, al que se ha preparado, porque su esposa se ha preparado, y al que tiene y se ha preparado, añadirle conocimiento, virtud y sabiduría. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece a los analfabetos y a aquellos que no les gusta el estudio y a aquellos que han dado la espalda al estudio? ¿Cómo les parece? Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí lo tienen. En Efesios 4:8, en el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 8, nos dice, por lo cual dice, ¿por qué tiene pecado ser analfabeto? ¿Por qué tiene pecado no estudiar? ¿Por qué tiene pecado el no valorar el conocimiento, la sabiduría, que al fin y al cabo es el temor reverente a Yahweh? ¿Por qué tiene tanto pecado? Porque fíjense, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, en esos dones entra de que los hombres gradualmente a lo largo de la historia han podido recibir una educación. Esos son los dones a los hombres que dispendió Yahshua HaMashiach en su poder, en su gobierno. Los dispendió así, un sistema de educación, para que el hombre aprendiera, se instruyera en verdad. Y la principal instrucción parte del temor reverente a Yahweh. Entonces, si llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, pero los hombres, fíjense que dones es regalos, y dio regalos a los hombres y dio, en otras palabras, talentos a los hombres, pero hubo hombres que tuvieron miedo y enterraron el talento. Entonces por eso tiene tanto pecado, la ignorancia. De hecho, mi pueblo, ¿por qué se pierde? Por la falta de conocimiento, por la ignorancia. Entonces, yo les cuento acerca de un libro que he estado leyendo este verano. Todavía no me dio tiempo de acabarlo porque estuve leyendo 2 libros a la vez y estoy ya acabándolo. Y claro, la ignorancia crea personas tercas. No son capaces de pensar en el otro ni ponerse en el lugar del otro. Entonces lo que crea la ignorancia es personas tercas, contumaces. Entonces se acerca un antropólogo inglés a una tribu del Camerún y les quiere hacer ver que hay otros alimentos de los cuales se pueden valer, ¿verdad? Otras semillas que pueden sembrar, otras recolecciones que pueden hacer y pueden diversificar su dieta
y mejorar su alimentación. Pero resulta que esta tribu del Camerún decía que solamente podía comer mijo, y del mijo no salían. Utilizaban el mijo para comer, el mijo para cerveza, el mijo para cenar y el mijo para desayunar. ¿Por qué? Porque decían que si comían otra cosa podían enfermarse. Tuve miedo y escondí el talento. ¿Entienden? Y no había quien les reconviniera y les hiciera ver, por más que este antropólogo inglés se empeñara, de que una dieta equilibrada, variada, iba a redundar en su salud. No, ellos querían el mijo, porque si no tenían miedo a enfermarse. En Jeremías 6, 16, 19... En Jeremías 6, 16 al 19, nos dice: así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad o considerad, que esta es la base de la educación, el que las personas empiecen ¿a qué? A considerar y preguntar, inquirir por las sendas antiguas, a ver cómo ha sido la vida, a ver qué es lo que de verdad vale en la vida. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, guías, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. 2 puntos. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. Es decir, lo que se han atraído con sus pensamientos, todo lo que viene al desastre, a la catástrofe, todo el pensamiento catastrofista que han desarrollado en su teología, dice: mal viene sobre ellos el fruto de sus pensamientos. O sea, que le va a venir al impío lo que teme, como siempre ha sido. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ¿qué? Mi ley, mi Torah. Entonces, en las congregaciones de ignorantes que dominan en la ignorancia, que dominan sobre el pueblo precisamente por la ignorancia del pueblo y también a la larga de aquellos que les enseñan, porque como sea tu auditorio al final vas a ser tú, entonces estos tenían la coletilla de decir asín, lo primero que decían es asín, en vez de así. Dice: asín dice el Señor, Dios sus bendecirá. Dios sus bendecirá. Entonces, este no hablar ni con corrección y ponerte las palabras de Elohim, de Dios, en la boca, por supuesto, es una, ¿cómo decir? Un acto desvergonzado. Un acto desvergonzado, se mire por donde se mire. Entonces, el iletrado, el que decía y se la pasa diciendo todavía, Dios sus bendecirá, el iletrado es un no instruido, y tiene valor de cambio, ojo, el iletrado tiene valor de cambio porque porta una información válida. Muchas veces la información que porta es válida, pero no tiene el iletrado un valor de uso. ¿Por qué? Porque no se puede contar como un ser total, íntegro. No puede abarcar una totalidad. Shaul Pablo, por ejemplo, que es el arquetipo que tomamos hoy, claro, porque era polivalente y polifacético. Lo mismo podía hablarles a unos que a otros. Shaul Pablo era un ser íntegro, un ser total. Pero el analfabeto, el iletrado, el ignorante de este siglo que dice Dios sus bendecirá, o donde haya, en vez de decir donde haya, que esto abundan, son los más entre los predicadores, que luego tienen mucha labia, pero dicen lo que haya en vez de lo que haya, tienen valor de
cambio, porque portan una información, pero no tienen valor de uso, porque no se puede contar con ellos como un ser total, como un ser íntegro, por lo tanto no pueden ser usados, no pueden ser barro en las manos del alfarero. ¿Entienden? Entonces, en Romanos 9:21, vamos a acabar ya con Romanos 9:21, esto del alfarero y las manos del alfarero y que dice o no tiene, vas a quejarte contra el alfarero, no puede hacer el alfarero las vasijas a su gusto, ¿verdad? No puede hacer unas para honra y otras para deshonra, y eso es lo que expresa Romanos 9:21, que dice así. Dice, o no tiene potestad, esto también lo dijo Saúl Pablo, polivalente, polifacético, ser total, ser íntegro, ser evolucionado, ¿verdad? Que nos adelantaba a la amada de nuestro tiempo. Entonces dice en Romanos 9:21, dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, ¿verdad? Tiene potestad el alfarero para crear un valor de uso y un valor de cambio. El valor de cambio fue utilizado en un momento puntual. La ignorancia se utilizó para llegar al conocimiento. Pero el valor de uso es un carácter, es una totalidad e integridad del ser, ¿verdad? Y entonces con esa integridad te hace ¿qué? Te hace un vaso para honra. Quiera Elohim que lleguemos a ser esos vasos de honra y esos seres totales, íntegros y evolucionados. Shalom a todos, buenas noches. Shalom, shalom. Gracias.